Y listo, ya estamos al aire y grabando. Muy bien, hola a todos, bienvenidos. Espero que disfruten su sábado, que estén tranquilitos, hayan desayunado. Y pues si están viendo esto ya más en la nochecita, pues que hayan cenado. Eh, pues ya vamos con lo que muy probablemente es el último capítulo de esta aventura. Ya el final del Tesoro en el Cielo ya está, pues podría ser hoy. Así que pues veamos cómo les va a nuestros aventureros. Pero para repasar un poquito lo que pasó la sesión anterior, primero tenemos que ver quiénes tenemos aquí. Empa, bienvenida. Ole, muchas gracias. Espero que no les haya hecho demasiada falta. Lo Por, intentaré arreglar. bienvenido. Hola chicos, muy buenos días. Esperemos poder sobrevivir a esta última sesión. Pues, ya veremos, ya veremos. Digo, la suerte no la pongo yo, la ponen los dados, así que Pero los pinches dados son a veces bien desgraciados. dímelo a mí. Sorry, bienvenida. Gracias. Ya listos para terminar con esta aventura. Kimotoso, bienvenido. Oli, ya a ver si podemos hacernos amigos de los dragones. Y pues bueno, hablando de dragones, en la sesión anterior nos quedamos en que pues habían llegado al castillo, vieron que había gente viviendo ahí. Al parecer, pues tenían desde que se elevó todo este pedazo de tierra en el cielo, que sus familias vivían ahí. Se dieron cuenta de que no conocían prácticamente nada de la tecnología que se tiene como común ahorita en el mundo, por, por lo mismo de este aislamiento en el que se encuentran. Lograron entrar al castillo sin problemas. Eh, investigaron un poco, vieron que podían llevarse del mismo. No había mucho que buscar, pues al parecer se había quedado sellado desde hace siglos ese castillo. Y la mayoría de los muebles y demás pues ya eran prácticamente, los tocabas y se deshacían solos. Tempa lo supo muy bien una vez que quedó desmayada. O al menos los demás al intentar ponerla en una silla. Lograron encontrar el camino hacia donde... Bueno, más bien les dijeron dónde estaba el camino hacia la ubicación del tesoro. Llegaron, se encontraron con una cueva enorme. Y encontraron algo que no esperaban encontrar. Dragones, ve. Así es. Ahí había varios dragones bebé por el lugar. Parecía que se fuera como unido su casita. Porque pues unos los veían jugando, otros nomás estaban por ahí. Se encontraron uno dormido. Tuvieron un pequeño encuentro con uno de ellos. Se dieron cuenta que no importa que fueran dragones bebé, golpean bastante duro. Si no, Y pregúntenle a vaya, Motoso. Y pues bueno, ya después de esto, una voz fuerte retumbó por todo el lugar en medio del combate, haciendo que, deteniéndolo, porque pues al escuchar esto Dragón Bebé eh, escapó atemorizado. Ya ellos siguieron hacia el final de la cueva, donde se encontraron un pequeño lago, y ahí estaba su premio, su tesoro que han estado tanto buscando. Pero justamente cuando lograron abrir la bóveda, se encontraron, más bien llegó con ellos un dragón azul, bastante gigantesco, bastante grande. Ahí es donde vamos a empezar, porque ahí es justo donde nos quedamos. Y pues, no me acuerdo si se los mostré la sesión pasada o no, pero pues sé que Senpa no, si se los mostré Senpa no lo vio. Que se los muestro de nuevo, o por primera vez, sea cual sea.
Este es el dragón que vieron, que se les presentó. Sí, sí lo habíamos visto. Pensé que íbamos a empezar la batalla, pero se quedó en suspenso porque necesitábamos a una druida especial para esto. No tenemos bardo, ¿verdad? No, no tienen bardo. Ah, qué Y es bien. justo lo que pregunté cuando entré. Y pues tienen el dragón enfrente. Van a decir, hacer algo. Ponerse a rezar. Implorar piedad. Motoso solo quiere que no que no entremos de nuevo en combate. Senpa con su bastoncito le da un empujoncito suave a Cork, diciéndole, tal vez sea familiar tuyo, tú sabes hablar con los escamosos. Sorry, tú también. De hecho, esta tipa ya habló con este otro. Y parte de mi cerebro de Mutants and Masterminds los empezó a shipear. Así que estos dos ya se conocían. Y me quedó otra cita de Sorry. Sí, ¿cómo es digamos, la atmósfera entre Zephyr y el dragón? O sea, están viendo con odio, porque recuerdo que intercambiaron algunas palabras, pero Ujú. ¿qué hay ahí? ¿Cómo se está dando la dinámica ahorita? Pues hagamos la tirada maldita de Mutants Mastermind, ya que lo mencionó Motoso. Tira un insight. Ah, valiendo. Sí, está bien, déjame checar. Mi hoja está por acá. Y luego aquí, jugadores, sorry. ¿También puede hacerlo Cork? Sí, Esto es quien dentro de la quiera. bóveda, ¿verdad? Donde está el tesoro. Básicamente ya se fuera de la web. Ah, ya salimos de la bóveda, ok. Ujú. ¿También puedo tirar? Sí. ¿Tiramos qué? Insight. Insight. Güey! Oh, 20. Creo Amor, que son 3. llévate a Anakin, porfa. Deja de reírte, llévatelo, güey. Sí. Al rato vas a Frankie. Dile que lo ve todo el tiempo, que no manche. Normal. Pues mira, ahorita los dados se están poniendo medio generosos. Eso no es buena señal. Ok. Empecemos del más bajo hacia el más alto. Sorry, tú pues notas que el ambiente está algo tenso. De la mirada sin ninguna expresión que siempre suele tener Zephyr, ahorita notas un pequeño dejo, pero no estaría segura si es enfado o enojo. Con el dragón no hay pierde, ese güey se ve encabronado. Senpa, ¿tú también notas ese ligero cambio de expresión en Zephyr? Pero igual no estarías completamente segura. Tú te inclinarías más hacia que está enfadada. ¿Está enfadado qué? Ah, la tipa con la que vienen, la dueña del Ajá, tesoro, tú ajá. notas en su expresión que está como ligeramente enfadada. No puedes, no lo puedes garantizar, pero se te afigura a ti más eso. Mismo el dragón Pues se el ve ex enojado. El otro, el azul. están divorciados. ¿Cómo los huevos? No, eso lo digo nada más yo. No sé si Senpa llegaría a esas conclusiones tan rápido. Pues hay una situación claramente incómoda aquí porque, o sea, obviamente Sori no quiere pensar en eso por obvias razones, pero yo como jugador, el hecho de que la cueva esté llena de dragones bebé negros y azules y que ellos sean un dragón negro y un dragón azul es así como que, bueno, cámara. Las bebés, la custodia.
Ahora Corpus le sacó el Drama 20, así familiar. que Motoso, tú en definitiva te das cuenta que Zephyr está enfadada, pero no de enfado de estar enojada, sino más bien como quien ya está harto de una situación, así como de quien no quisiera ver a otra persona, así como de, ay, ahí está ese güey. Y tú, Cork, además de notar todo eso, este, notas una ligera sonrisa en el dragón, pero no es una sonrisa como de diversión, sino es extraña. No sabrías describirla porque, pues, ahí güey parece encabronado, pero hay como que ligeros movimientos en sus labios que pareciera como que está contento por algún instante. Como si quisiera. Está como si quisiera ocultarlo, pues. Por eso siempre por eso está como que bailando su expresión entre enfado y eso. Pero tú apenas lo alcanzas a notar. Y solo por tu 20 natural. Ok, pues le susurro a Sori. No sabría decir si está feliz por ver a Safer o, o si realmente está feliz porque tiene presas a las cuales cazar. Sori nada más dice, bueno, pues por mientras ya nos acusó de ladrones, así que no estamos en una posición muy agraciada, que digamos. Ujú. Sobre todo porque no somos dragones. Igual va a preguntarle a esta chica, si es Safer, ¿verdad? Ujú. Ok, le va a preguntar, ¿esto es bueno o esto es malo? Ella te voltea a ver y te dice, la verdad esperaba que no estuviera aquí. Depende de su humor. ¿Por qué no le preguntas mejor a él? Y ves que ella lo voltea. Cuando dice eso parece que redirige la pregunta directamente hacia él. Ok, pues, Cor, pues así como, pues, tragándose el miedo, pero obviamente se le ve tal vez como un ligero temblor, ya sea en la mano o en la cola. Se acerca unos cuantos pasos al frente para dirigirse al dragón y, pues, preguntarle, eh, espero que esto no sea una molestia o inconveniente para usted, señor. Él se agacha, acerca la mirada acerca su cabeza hacia la tuya. Queda Ujú. a muchos metros, o sea, no es como que la tengas pegadita a tu cara. Pero te dice, ¿tú cómo te sentirías que entraran a robarte? Y cuando dice eso, hace un ligero de arrojar aliento. ¿Lo sientes frío? Se chingó una Trident. Cork va a decir, bueno, debo decir que no es lindo que te roben, aunque he de decir que nuestra defensa, la información que se nos propuso, nunca dijeron que este gran y vasto tesoro fuese de alguien más. Siempre lo estuvo adjudicando la señorita aquí presente, señalando a Cypher, que Ujú. era de ella y que básicamente este sería el pago por nuestros servicios. Es que voltea a ver a Safer. Y luego te voltea a ver a ti. Y dice, ¿y cuáles eran esos servicios exactamente? Bueno, básicamente era tener que acompañarla en cuestión
de este gran viaje, a tener que estar recolectando tal vez a uno que otro tripulante faltante y sobre todo tener que llegar a este punto para poder abrir esta gran bóveda. Realmente debo decir, nos ocultaron bastante la información, puesto que tal parece no confiaba mucho en nosotros. Quería ella juzgar qué tan hábiles y sobre todo, pues, expertos éramos. ¿Están hablando en un idioma que entienda? El dragón empezó a hablar en común. No sé si Cork empezó a hablar en común o en dragónico. Dejémoslo en común para que todos hablen, o sea, que todos entiendan. Y me voy a acercar y le voy a susurrar a Cork. ¿Estás omitiendo el hecho de nuestros bonitos tatuajes no consentidos? ¿Crees que sea momento para decir eso de los tatuajes? Sabes que cada que alguien ve estos tatuajes tiene la idea de querer matarnos o pensar que somos simples herejes. ¿Crees que un dragón ancestral querrá tomarse a bien estos tatuajes? Sori ahí sí va a intervenir. Mira, antes de que intervengas, creo que no se puede decir eso cuando Motoso tiene su tatuaje en la frente y ahorita no está cubierto porque no tiene su casco. Sí, ese es un buen punto, pero Sori va a decir, chicos, me encanta que justo al final de nuestra aventura de pronto le den tanta importancia a la discreción, pero quieren recordar que para poder entrar al castillo literalmente tuvimos que haber tenido las marcas. El castillo estaba sellado, solamente nosotros pudimos abrirlo porque tenemos las marcas. De hecho, y me giro hacia el dragón, eso es una prueba de que no somos ladrones, tenemos las marcas para entrar. ¿De qué otra forma podríamos haber entrado si no es así? Ni siquiera queríamos aventurarnos en esto. ¿Le gusta mi marca? Muestra la frente. Mira cómo nos marcaron al gato. Tiene que estar linda carita por la vida. Jorge, al ver a Motoso que se le acerca demasiado confiado al dragón ancestral para mostrar la marca, simplemente se va a dar un palmazo en la frente. Mira, si hemos de morir, moriremos ya. El dragón dice, vaya, me alegro ver que hay alguien medianamente sensato en su grupo. Volteando a ver a Sori. Luego voltea a ver a Motos y le dice, sí, claro que me gusta la marca. Yo creé esa marca, ¿cómo no me va a gustar? Está bastante bonita. La hizo muy chida. Sori bien contenta le dice, ¿ya escucharon, chicos? Soy medianamente sensato. Por eso te elegimos siempre de líder. Igual, Cork después preguntaría, si usted fue quien creó estas marcas, ¿con qué propósito fue que hizo que se distribuyeran o que llegaran, en este caso, a nosotros? Oh, yo no se las puse. Volteé a ver a Seyfried y haber dicho, probablemente esa fue obra de nuestra amiga en común. Así que pregúntale mejor a ella eso. Igual Cork voltea a ver a Seifer esperando una respuesta. Cuando volteas a ver a Seyfried, ves que ella estaba viendo al dragón. De repente se percata que la volteas a ver y te dice, ¿estás tarado o qué? Les dije precisamente por qué tenían esas marcas desde un principio. Sori asiente, sí, eso no está en duda. El punto es, teníamos un acuerdo y parece que ustedes tienen un desacuerdo. Así que nos encantaría saber cómo piensan resolver el desacuerdo entre ustedes. Seyfried dice, esperaba no llegar a esto. Esperaba no verte a ti aquí. Así que... ¿Ven que ella se transforma? ¿Cambia? Aparece una nube verde alrededor de ella. Y de repente nomás ven como un gigantesco dragón negro aparece. Les enseño la imagen para que la tengan.
Ese es Safer. Ah, mira. Está más o menos del mismo tamaño que el otro. Quizás podrían decir que 1 metro más pequeña, pero Está caderona. Así que tú digas de que a nuestra altura podemos ver esa diferencia de 1 metro, no creo. No creo que podamos ver una diferencia, un metro de diferencia si somos del tamaño de unos Legos. Básicamente. y Bueno, no son tan grandísimos, pero sí, 1 metro de diferencia a esas escalas no es mucha. No es mucha diferencia. Es como decir, soy 2 centímetros más alto que tú. sí, algo así. Y pues ya que se transforma, escuchan que su voz se hace más grave. Se parece. ¿Han visto la película de Ella está encantada? No. Ay, Sí, yo sí. me suena. Es la que es como de Blancanieves live action, pero la buena. Donde sale el que hacía de Encantada. Derek. Ajá. Nada más es Encantada. Ajá. ¿Es nomás encantada? ¿No era Ella está encantada? Sí. No, ¿No? sí, ella está encantada y encantada. Son dos películas diferentes. Ah. Demasiado similares los nombres. Bueno, la de encantada. Ah. Pues, ¿se acuerdan cómo es la voz de la reina malvada cuando se hace dragón? Imagínensela así. Ujú. Le Ya hace un chingo que dice, no la veo. pues bueno, en realidad este tesoro es de los dos. Mayoritariamente mío, ya que yo fui la que me dediqué a recolectarlo, a pagarle a gente, porque nos requiere más de esto para nuestras investigaciones. Así que no te lo adjudiques nada más a ti. Y él dice, yo no fui el que me largué y y me quedé aquí solo. Tú te fuiste, dejaste tus obligaciones de un lado. Por tu culpa tuve que pausar mis investigaciones. Lo sabes. Y le dice, ay, no es mi culpa que seas tan melodramático y sentimental. Se podían cuidar solos. Bien lo sabes. Dice, por cierto, ¿todos esos qué? ¿Quiénes son o qué? Ven que levanta una garra al dragón. Son sus... Empieza a contar con sus dedos, con sus garras. Y dice, serían como una cuarta generación después de nosotros. Puedes llamarles como quieras, pero son tus descendientes. Chon, chon, chon. Mala madre. Problemas. Pleitos maritales. ¿Tenías hijos? ¿Le preguntas directamente a Seifer eso? Sí. Ella dice, sí, tuve el error de tener hijos con este. No ¿Cómo sé, se llamaban? dice, no sé, él le puso nombre. Me di cuenta que había sido un error juntarme con él antes de que inclusionaran los huevos, así que nunca les puse nombre. Se voltea con el otro. ¿Cómo se llamaban los hijos? El dragón te voltea a ver y dice, ahorita eso no es importante, pequeño. Ah. Sori se empieza a inclinar un poquito hacia la parte para decirles así en susurros y les dice, creo que estamos atrapados entre un problema de pareja. Sí, estoy buscando una salida. De hecho, estoy activamente buscando una salida con los ojos. Tírate una percepción. Wait. Mi ficha. Dani y Walter si fueran dragón. Solo por curiosidad. ¿Cuál sería Dani? Yo me imagino cuál, pero quiero confirmar. Pues mira, ahorita anda en su etapa de que sigue, de que quiere hijos, así que sería el dragón azul. Sí, entonces sí En estamos el en pasado muy probablemente hubiera sido la dragona.
Sí, En el estamos en la pasado misma fue la página. dragona. Exacto, en el pasado fue la dragona. Pobre Tanjiro va a ocupar terapia. Vaya que sí. Ah, ¿ya tiraste? Ayer. Ya, le salió un 24. 24. Es que no vi el dado, por eso preguntaba. Ok. Pues mientras están viendo eso, tú siempre que empezaste a buscar como que una salida. Está En el la momento. obvia por donde llegaron, que es por atrás, pero es bastante ancha la cueva y sabes que sin problema esos dos güeyes cabrían por ahí. Podrían perseguirlos. Te percatas de que atrás del dragón por donde llegó hay un como pasadizo que se eleva que parece llegar hacia que tú pensarías que llega a la superficie. Por el cual podrían a lo mejor pasar, pero sería rodear al dragón azul. Y de ahí en más, la única otra cosa que encuentras donde cubrirse a lo mejor eh, de estos, que tal no sería, que como tal no sería escapar, sería metiéndose a esta bóveda cilíndrica que tienen frente a ustedes, o que están encima de ella, no sé si se bajaron o siguen en ella, pero que por adentro es muchísimo más grande de lo que aparenta por fuera. Como se los expliqué la sesión pasada a los demás, es como en la cuarta película de Harry Potter cuando van al Mundial de Quidditch, que llegan a Ajá. una casita a una tiendita de lona y que por dentro es gigante. Algo así. Pero esto Ah, sí. es una esfera metálica con una puerta al frente. Pues les voy a dar las opciones, finalizando con, y pues podemos meternos en la cosa cilíndrica de ella, en caso de que las cosas se calienten entre estos, ¿no saben a qué me refiero? Igual todo lo digo súper bajito, para que nada más me escuchen ellos, dentro de lo posible. Aunque son putos dragones, han de tener el oído más sensible del universo o algo así. Ajá. En cuanto Senpa habla, Motoso se lleva las manos a la boca y dice, se calienten como... Y con los ojos señala a Cork. ¿Me estás Oh, diciendo que Cork te parece hot? Soy no, caliente. no, pero con los servicios que contrata. Ah, por ahí va la cosa. No, existe una probabilidad, pero no es el tipo de caliente que hace que tu pelo huela quemado durante una semana. Ah, bueno, de todas formas creo que las dos opciones, sin importar eh, qué tipo de situación sería, la esfera creo que sería un buen lugar. Pues así como no queriendo la cosa con sigilito mientras los otros están entre que se matan y se aman y nos vamos moviendo, ¿no? Sí. Y ¿Hay algún buen lugar en la cueva donde se pueda uno esconder, como tomar cobertura completa detrás de una muralla de gruesas estalactitas o algo así? O Solo hasta estalactitas atrás. en esta casa. Pues, Porque Sori nada más les va a recordar antes de que decidan cantar una retirada completa, les va a decir, yo sé chicos que salvar la vida es mejor que tener muchos tesoros, pero recuerden que necesitamos que nos quiten las marcas. Va a ser bastante difícil que sigamos con nuestras vidas con esto en el cuerpo. Lo sé, pero no creo que quieras interponerte entre una discusión entre esos dos. Ah, no, Que se me maten gustaría... y ya después que estén tranquilos nos podemos acercar, o tal vez. Sí, sí, me gusta ese plan. Hagamos eso, escondámonos por aquí y dejemos que resuelvan sus problemas. pues para esconderse como tal estaría la opción que les dio Sempa de la misma, ¿cómo se llama? Joder. La bóveda del tesoro. O un par de estalactitas que están a un costado de Zephyr. Cork, toma la opción de la bóveda. Bigger in the inside. sí, mira, la bóveda se ve como que un poco más segura. Quién sabe si las estalactitas eventualmente se rompan. No sabemos qué tantos dragones de presión aguantan. Ujú. Probablemente ni uno. Exacto.
Así que la bóveda es la opción más segura. Justo están viendo eso. Por un momento se percatan de que el lugar quedó en silencio. Y nomás los dos se están viendo en. Cada vez como más enojados. Y cuando dice. Y de un momento a otro nomás escuchan que el dragón grita. ¡Suficiente! Y ven que se prepara para lanzar su aliento. Tírense una salvación de destreza. Veo venir el trancazo, ¿verdad? O sea, Sí. básicamente tengo ventaja por mi. Lo tiramos con ventaja o sin ventaja. A menos que tengan algo que les dé ventaja por ver venir el trancazo, sí, sería normal. Yo siempre me meto detrás de Sori. Que estamos al pendiente de que va a haber chingazos. Puta madre. Ese es nuestro razonamiento de que sabemos de que va a haber chingazos. Tírate la normal. Ah, Yo está ya tiré, madre. pero no cayó. A ver, déjame. Lo vuelvo a tirar. Sí, ya cayó, sacaste 20. Ah, ya cayó. Ah, ok. ¿20 sucio? 20 sucio. Ok. Pues, quiero pensar que va a servir de algo. Ok, ven que va a venir, que el dragón empieza a hacer eso para lanzar su aliento su aliento. Su ataque de aliento. Sori se alcanza a aventarse rápido hacia la bóveda para cubrirse. Cork, tú igual te avientas rápido, pero alcanzas a sentir, pues dice, un impulso eléctrico alcanzar a recorrer tu cuerpo. Senpa y Motoso, a ustedes les llega un poco más ese golpe, sienten de hecho el golpe, se avientan hacia adentro de la bóveda igual, pero pues sienten el golpe. Ahorita no les va a causar daño como tal en puntos de vida. Pero, tu Cork, sientes como lo que es tu cola y el pie derecho están como. Sientes recorrer así electricidad por ellos y está como si no los puedes mover. Están completamente tiesos. Por lo mismo del eléctrico. Te causa un poco de dolor. Pero pues puedes ahí medio moverte con el otro pie y todo eso bien. Lo que ven como Senpa y Motoso caen al piso y se están, como se dice, completamente paralizados. Sienten todo el cuerpo recorrer esa electricidad, y les duele todo el cuerpo. ¡Au! Le voy a decir a Motoso que si puede cargar a Cork, yo me voy a llevar a Senpa. Que el gatito que apenas mide 30 centímetros se lo lleve a Cork. Pero pues que Cork es chiquito. Así es. Al revés, ¿no? Más bien, sería, perdón. No, Motoso que Motoso y se lleva Senpa a son Cork. los que quedaron paralizados. Ah, Motoso. Ah, perdón. Ajá, sí, sorry. Ya, yo me confundí. Entonces yo le digo a Cork que se puede llevar a Motoso. Yo me llevo a Senpa. Sí, pues sí. Agarro Motoso, pues sí está ligerito, ¿no? Bueno, digo, no está tan pesado como Cork. Nah, está más ligerito Motoso que Cork. Y está más chico también, si no recuerdo. Sí, Motoso es como que 2 almohadas juntas. Según tu Eso ficha, sí. mide 75 centímetros y pesa 5 kilos. Pues, ahí vamos. Cork nada más va a decir, porque siempre que estamos cerca de conseguir nuestra meta, siempre tiene que haber algo más grande que se interponga entre nosotros. Y precisamente tienen que ser 2 condenados dragones. Creo que tal vez deben de resolver esto primero ellos y luego ya que nos hablen. Y Sori quería quedarse el chisme. Y nos abren los nombres de los niños. No lo sabe. Creo que eso no es lo que importa ahora. Tenemos que salir de aquí con unas cuantas rocas que hay en la bóveda. No podemos irnos sin ellas. Tenemos que esperar. Terminen. Discusión. Marcas.
quitar marcas. Lo siguiente que escuchan después de lo del rayo, escuchan como algo golpea una roca. Se vuelve a escuchar otra vez un disparo del aliento del dragón azul del rayo. De repente ven afuera una nube verde, que sale como si hubiera salido propulsada. Se escucha después otro golpe como si algo pesado chocara contra una pared. Y de repente nomás escuchan algo pesado encima de sus cabezas, sobre la bóveda. Y ven como la cabeza del dragón azul se asoma hacia adentro y los ve a ustedes. ¿Qué hacen? Sabía que iba a morir aquí. Sabía que iba a morir aquí. ¿Hay Hubiera tomado más lugar donde cerveza. buscar cobertura dentro de la bóveda? Prácticamente está completamente... solamente que se pusieran o se enterraran entre estas rocas, estos Dragon Shards. O sea, ¿no hay alguna así como que lo suficientemente grande para ocultarnos o al menos protegernos? No, o sea, las más grandes tendrán el tamaño que será... Ay, perdón. Como de un balón pequeño de los de americano, de esos que venden como para niños. Ah, ya. Motoso y Senpa aún no se pueden mover. No, aún no se pueden mover. Igual Korg siguen paralizado de un pie, y tampoco pueden mover la cola. Corco Me motoso. lleva. Korg. O sea, Korg tiene paralizado el pie derecho y la cola. Ajá. Y Senpa y Motoso están completamente paralizados. Ah, la fregada. Estamos por lo que pensé. Pues le voy a decir a Cork, yo correré a la derecha, tú corres a la izquierda. No creo que pueda atraparnos a ambos. Nuestra mejor oportunidad en este momento es tratar de escapar con vida de aquí. Muy bien. Hagámoslo. Me echo a Senpa en el hombro y hago además de querer correr. Igual porque se pone a Motoso en la espalda y pues solo como para intentar tal vez recuperar un poco de la movilidad del pie, va a sacar sus garras y como encajárselas para ver si con el mismo dolor la sensación del pie vuelve otra vez. Pues te encajas. Igual te dolía por lo paralizado. Te encajas, ahora tienes un nuevo tipo de dolor. Y sí, igual. Pues es que nunca se sabe, a veces con una sensación nueva de dolor puede que reaccione o que vuelva el movimiento, pero ahí vas a correr. Pero es por electricidad. Los receptores de dolor y de movimiento no son compatibles en esta situación. Nunca se sabe, todo hay que probarlo. Y luego nomás escuchan que dicen, oh, miren, los corren como ratoncitos. Qué bonito. Ahora lo confundieron a Motoso con ratoncito, de gatito a ratoncito. Ok. Bueno, ¿podemos ir corriendo hacia abajo? Sí, o sea, ustedes salen corriendo hacia otro lado. Dice eso el dragón. Pasan unos instantes que están esperando que pase algo. No pasa nada. Ven nomás al dragón que se les queda viendo con una sonrisa en el... desde afuera. Y les dice, ¿en serio creen que soy tan torpe para atacarlos en un lugar lleno de Dragon Shards? No Que nos pienso quedemos aquí. causar mi propia muerte por atacar un lugar de cosas que están llenas de energía y son bastante susceptibles a explotar si les llenas más de energía. Ah. Sori voltea a ver a Korg y dice, bien, entonces creo que nos quedamos aquí. Creo. Hasta que no resuelvan sus diferencias, aquí nos quedamos. Bzz, bzz. Electricidad. Sí, me imaginé, estuvo bueno. Ven que el dragón se baja, se pone frente a la entrada.
que cambia de forma. Ven cómo se encoge, cómo desaparece esta figura colosal de dragón. Y frente a ustedes aparece lo que pareciera ser un hombre un poquito moreno, traje café, una camisa, cabecito más clarito, con debajo otra blanca, un monóculo, sombrero de, ¿cómo se dice? De copa. Mm. Empieza a caminar hacia adentro de la, ¿cómo se llama? De con ustedes hacia adentro de la bóveda y Ujú. les dice, muy probablemente lo que ustedes están esperando que ella y yo resolvamos esto nunca va a pasar. Así que les tengo una proposición a ustedes. ¿Cuál es esa propuesta? Les quito las marcas. Realmente no son ustedes de mi más mínimo interés. Y ustedes se retiran de aquí. Les dejaré llevarse unas cuantas gemas para modo de compensación por sus molestias. ¿Y eso no hará que la otra dragona se enoje? Sori le dice, Botoso, ella nos prometió todas las que quisiéramos. Técnicamente a quien nos están robando es a nosotros. Lo sé, pero mientras no nos metamos en problemas con ninguno de los dos, no quisiera estar de nuevo chamuscado. Sori nada más va a decir, como yo lo veo, Zephyr estaba bien con que tomáramos un tesoro más grande del que pudiéramos imaginar. Llevarnos una pequeña propina a cambio de nuestras vidas es un trato bastante, no quiero decir justo, pero generoso para la situación en la que nos encontramos. Me volteó con el dragón. ¿Tiene una cesta donde pueda poner la ropa que me tuve que quitar? Es que se mojó y se ensució. Eso es lo único que yo quisiera. El dragón dice, creo que esa tendrías que buscarla con los pobladores de arriba. Aquí no necesitamos nada de eso, así que no, lo siento, no tengo una cesta. O les tengo una segunda opción. Mm. Igual, pueden irse con sus vidas y sin esas marcas. Y con todas las gemas que ustedes gusten. Pero, a cambio, tienen que sobrevivirme un solo ataque. Motoso niega así con la cabeza. No, no, no. A mí me dio un golpe colateral y no me puedo mover. Eso no es ni absurdamente justo. No, gracias. Yo me quedo con la primera opción. Sori asiente con la cabeza. Digo, sí, no creo que la promesa de riqueza infinita valga mucho si te matan. Así parece. Dice, una pena. Tenía la teoría de que ustedes, los humanos, o las criaturas humanoides, se queda así un momento diciendo, sí, aquí no hay ningún humano, eran tan avaros como nos tienen en estigma a nosotros los dragones. Bueno, no es que no nos veamos que juntar riquezas, así que, bueno, supongo que tendré que seguir estudiándolos un poco más. Nos pusieron una marca para que recuperáramos un tesoro contra nuestra voluntad y cree que nosotros somos los avaros. Están aquí, ¿no es así? Contra nuestra voluntad. A mí me gusta estar donde están mis amigos. El gato es un caso especial. Lo adoramos.
Y les voy a decir al dragón. Bueno, contéstenme esto. ¿En verdad ninguno de ustedes vino aquí porque realmente quisiera ser la persona más rica del continente? Se le queda viendo y señala su marca si es que ya se puede mover, aunque sea teniendo tics en el brazo, con una mirada de enfado. Sori sí va a desviar la mirada y va a decir, tal vez no la más rica del continente, tal vez una de las 10 más ricas hubiera sido suficiente para mí. Yo solamente quería tener lo suficiente como para cerrarle la boca a ese engreído capitán. Yo solamente quería estar con mis amigos. Ellos se convierten en mi familia. Y si ellos querían venir aquí, pues voy con ellos. Él les dice. Se les queda viendo un momento y les dice, muy bien, muy bien. Les propongo un trato aún mejor. Llévenme con ustedes. Seré su... ¿Cómo llamarlo? Su rico benefactor para sus aventuras. No intervendré, no haré nada por molestarlos. Solo quiero examinar un grupo tan peculiar como el de ustedes. Ahora nos vamos a No, convertir en sus conejillos de indias. No. nuevo Quiero amigo. estudiar su conducta. Quiero ver cómo ha cambiado el mundo en estos últimos miles de años. No sé, ya no recuerdo cuánto tiempo llevo aquí. Sori dice, ¿y qué pasa con Zephyr? Digo, pensé que ustedes tenían algo que arreglar. No habrá problema si sale. Esa dragona hace lo que quiere, de todos modos. Tenemos un nuevo amigo, chicos. Sori se gira hacia el grupo. Les va a decir, miren, básicamente acabamos de salir de una situación en la que no estábamos estrictamente obligados a llevar con esta aventura. Claro, estábamos muy motivados por el hecho de estar marcados, pero si aceptamos trabajar para este caballero, probablemente tengamos una condiciones más menos inconvenientes para nosotros. Si simplemente es la posibilidad del dinero, sin necesidad de estar atados por estas marcas, no veo por qué sea distinto a cualquier trabajo que hemos tomado antes. Digo, él solamente quiere observar el comportamiento humano. No es como que no vayamos a hacer eso si él no está de todas maneras. Mira, mientras pueda volver a casa y me pueda quitar esta marca, supongo que, como sea. Pues eso suena, si nadie objeta, eso suena como que estamos de acuerdo. Básicamente. Dice, entonces, Nuevo ¿tenemos un trato? amigo. El gato ya lo adoptó. Sori le dice, ¿podemos empezar a tomar un poco del tesoro, digamos, como una compensación por nuestra misión actual y después ya podemos hablar de la recompensa por las misiones posteriores? Sori le dirige una sonrisa un tanto amable, como casi que de súplica de me das un minuto en la bóveda mágica. Él asiente con la cabeza. Dice, claro, era parte del trato. Igual y también de una vez va a aprovechar Sori para decirle, por cierto, no somos los únicos miembros de esta trulla. Técnicamente el capitán del Ollivander y su tripulación nos trajeron aquí y arriesgaron bastante su vida y sus recursos para poder traernos, así que no quiero hablar en nombre de ellos, dado que no están presentes, pero creo que sería bueno de su parte si también les ofrece alguna clase de, ya sabe, remuneración, si es que siguen con vida. Él dice,
queda pensando un momento y dice, piedras más, piedras menos. Es fácil conseguir estas cosas. Adelante. Dice, más, ¿es fácil conseguir esas cosas? Sí. Sori se va a quedar mirando al horizonte, va a parpadear un par de veces, va a levantar su mano, la mano que le falta, la mano que tiene artificial, recordando que prácticamente se murió excavando la tierra por esas madres. Y dice, sí, como siempre. Es un puto dragón gigantesco. Tiene sentido que le sea sencillo. Pues va, si nos deja agarrar, Sori va como que a llenar su mochila de piedras hasta que no quepan más, hasta que no pueda cargar más, o hasta que el dragón diga que ya se está pasando de lanza. Y va a dar por hecho que pues el dragón le va a pagar aparte al capitán, ¿no? Sori va a llevar las suyas. ¿Ya me puedo mover? Sí, ya. No se pueden mover. Pues también voy a llenarme los bolsillos todo lo que pueda. En cuanto Motoso puede moverse, corre hacia el dragón. ¡Nuevo amigo! Y le da un abrazo de bienvenida. Es que el dragón debe venir. Le abrazas, a lo mejor le abrazas un pío, no sé. Pasan 2 segundos. Te agarra, te levanta. Te deja caer enfrente y te dice... no de esos, no me gustan mucho. Te vas a tener que acostumbrar. Hago una tirada de salvación de destreza No, ¿para qué? Para para ver si volverte a caigo equipar. en 4 patas. No creo que esté tan difícil. Sí. Es una caída como de 1.5 metros, o sea. Estamos hablando de Pero es Motoso. Motoso. Pero, o sea, yo sé, pero eres un héroe de nivel 5. Sería demasiado cruel tirar a la salvación por 1.5 metros. De Y hecho, es un creo que ni gato. siquiera hay daño. De esa distancia ni siquiera hay daño. Literalmente te tendré que tirar de casi 10 veces eso para que hubiera daño. Pero pues una cosa es que haya daño y otra cosa es que aterrice. Que aterrice bien. Pues si te gusta la comedia, puedes cantar que simplemente Motoso cae de espaldas. Sí, va a caer de pie y en el aire extrañamente se voltea y cae de espaldas. Alguien le puso una rebanada de mermelada en la espalda. El problema es que Motoso no trae ese efecto de los gatos de que siempre caen de pie, así que no se queda suspendido en el aire. O da varias vueltas en el aire y luego cae. Y cae de espaldas. Al estar electrificado, su sentido gatuno no carbura como debe. Bueno, ya que toman las... ¿cómo se llama? Todas las piedras que quieren y demás. Cuando van saliendo de la bóveda, ven que está esta Seyfried dando la espalda hacia la entrada. Ya que salen la ven. Y ya cuando escucha que vienen saliendo, ven que nomás gira un poco la cabeza y les dice, bueno, escuché que llegaron a un trato, ¿verdad? No creo que fuera mejor que el que yo les proponía. Pregunta, ¿está lastimada o algo? No, no se ve lastimada. Cuando dice eso, Sori se le queda viendo y le digo, bueno, hubiéramos querido aceptar su trato, señora, pero creo que no era muy viable en este punto, ¿sí? Dado que ustedes no llegaron a ningún acuerdo. Y dice, bueno, de hecho sí llegamos a un acuerdo. El segundo trato que él les propuso era el acuerdo el cual llegamos. Pero veo que no lo quisieron aceptar. No hay problema. Está Supongo que... diciéndonos que el trato que usted nos había ofrecido cambió a tenemos que sobrevivir a que nos frían con relámpagos para poder tomar la recompensa. Lo siento, pero debe comprender que no. No somos tan tontos. No somos Motoso, resistentes a rayos y esas cosas. Motoso nada más te hace. Ella se voltea y les dice, tenían que sobrevivir una vez. Soria asiente con la cabeza, como que busca las palabras para tratar de expresar
o sea, como para tratar de hacer entender a Zephyr, pero luego a la mente le vuelve el pensamiento de son dragones. No creo que estén entendiendo las debilidades inherentes de los humanoides mortales. Lo siento, señora, es muy generoso, pero mueve su mochila. Digo, aquí hay suficiente Somos dinero frágiles. y véalo por el lado bueno. Ser inmensamente rico sonaba motivante, pero ¿a qué me iba a dedicar? ¿A sentarme y beber en una taberna por el resto de mis días? Uno tiene que trabajar de algo. Papá solía decir que uno solamente necesita cierta cantidad de dinero. Después de eso, todo lo demás es avaricia. Ella suspira y dice, supongo que tendré que empezar a buscar más lugares para estudiarlos. Supongo que todos los que llegan nomás a una taberna de aventureros pueden ser un cierto tipo de personas. Creo que debo de empezar a buscar un poco más, ampliar un poco más mi lugar de investigación. Ya iba a buscar nuevas víctimas. Igual el comentario de Sori lo hace con ánimo resignado. O sea, no es que lo crea de verdad, realmente le gustaba la idea de ser asquerosamente rica, pero pues en este punto no es como que ya haya mucho que hacer al respecto. Y de repente, atrás de ustedes, mientras ya van saliendo con las piedras, no saben en qué momento se movió. Este otro dragón dice, cierto. Es que vamos a andar juntos. Primero de presentarme. Mucho gusto, soy Fenrir. Suena similar a mi especie. Felis, Fenrir. No creo que eso sea igual. Sori, pues se presenta también. Igual estamos todos hablando en común. Le voy a decir, yo, mucho gusto, señor Fenrir. Mi nombre es, y lo voy a decir obviamente en dracónico, como va, piedra de ojos azules. Pero le digo, la mayoría de los humanoides me llaman Sori, ya sabe, es más fácil de recordar y pronunciar. El asiento. Y dice, bueno, supongo que hay algo que no les contó Zephyr de esta cueva, ¿verdad? Una de muchas otras cosas que no nos contó. ¿Qué será? Así como el hecho de la existencia de más dragones, otro dragón superior, que era un tesoro que no solamente era de ella. Y se señala hacia arriba la cascada donde está el esqueleto de dragón. Dice, eso que ven ahí, no falleció aquí. Lo trajimos como decoración en realidad. Dentro de esta cueva tenemos un pequeño hechizo que ella y yo armamos hace bastante tiempo atrás. Precisamente porque había sido planeado para que aquí pues se criaran nuestros hijos y futuras generaciones. Ustedes saben, tardamos mucho en reproducirnos y pues es preferible que no los maten cuando son pequeños. Aunque bueno, casi nadie se atreve a eso. Dice, Se veían bueno, bastante juguetones. el punto al que voy es que mueve una mano. Ven cómo le vuela la cabeza a Cork. Dice, aquí no pueden morir. Tu Cork por un momento ves todo negro. Pasa aproximadamente un minuto y ven cómo la cabeza de Cork se regenera. De repente, Cork, tú vuelves a sentir que respiras y todo eso. Dice, ven, eso me refería con que me sobrevivieran en un ataque. A que no fallecieran por unos instantes. Korg nada más va a decir, pero ¿qué carajos le pasa? Oh, vamos, sabía que no te iba a pasar nada. Al ver eso, lo que pasó, el mutoso sí se desmaya. A pesar de que no murió, fue demasiado brutal para él ver que eso le pasaba a uno de sus amigos. Senpa también está un poco en shock, así de... El tú se dan rich, pero todos dan immortals dragons. Podría haber sido simplemente un brazo, tal vez la cola, pero la cabeza, ¿en serio? No. Si no morías, no regenerabas. ¿Y por qué no se mató usted mismo? ¿Estás loco? ¿Por qué me haría eso mismo?
¿Y por qué tenía que ser yo? Pues estamos más a la mano. La próxima motivación de Senpa es enseñarle al dragón cómo se siente ser mortal. Dice, bueno, entonces, me imagino que tienen modo de salir de mi isla, ¿verdad? Porque pues, no está en un lugar muy accesible para absolutamente nadie. Pocas Cuéntenme cosas cómo Igual. decimos más que llegaron. los hacemos. Korg va a llevarse de momento a Sori y a Senpa porque Motoso está inconsciente y les va a decir, ¿están seguros de que es bueno que nos llevemos o que dejemos que este dragón se venga con nosotros? Sé que Seifer era algo extravagante, pero al menos se mantenía al margen. Este dragón fue demasiado violento, no creo que sea muy conveniente que venga con nosotros. Yo he estado en desacuerdo desde el segundo cero. El dragón les dice desde dónde está. Oh, tranquilos. Ya que una vez que salgamos de aquí, sé que si hago eso es permanente. Así que descuiden, sí me mantendré completamente al margen. Allá abajo solo estaré haciendo investigaciones. Ahora cuéntenme, ¿cómo es que llegaron hasta este punto perdido en el cielo? Me sigo sintiendo como un rehén. Sori le va a decir, es como le comentaba, la tripulación del Ollivander, un barco volador, con un grupo de alegres compañeros, no sé si llamarlos piratas, eh, algo así. Dice un barco volador. Vaya, vaya. Interesante. Han avanzado bastante en los últimos 2 siglos. Más o menos, creo. Ahora, una última pregunta. Hace unos 10 años estuve dando una vuelta por fuera, viendo un poco el lugar, estirando un poco las alas, ustedes saben. De vez en cuando hay que, eh, pues hacer un poco de ejercicio y demás. ¿Por qué hay una neblina tan grande y que emana tanto poder mágico sobre la Tierra? Yo no le voy a explicar eso. Sori le dice, es una larga historia, señor. Hubo una guerra, todo terminó de manera muy fea y pues básicamente el continente entero se fue al demonio. Dice, oh, bueno, supongo que no todos saben controlar la magia como es debido. Muy bien, ya que saldré, creo que tendré oportunidad de investigar un poco esa neblina también. Y dice, bueno, estamos esperando. Vamos a su nave, a su barco volador. Tengo bastante ganas de verlo. ¿Cuánto tiempo va a durar Motoso desmayado? Todo lo necesario para salvar su compañía. Para él, básicamente, vivió como su amigo perdió la cabeza, literalmente. Así que sí que tú digas de que va a despertar en un buen rato, no creo. Ah, Y si le echo agüita en la cara o le doy palmaditas para que despierte. Tal vez. Igual y si veo que empieza a abrir los ojitos, lo primero que hago es ponerlo enfrente de Quark para que vea que está entero.
Cork, te mataron y ahora estás en fantasma. Cork nada más lo va a abrazar para que se intente tranquilizar y decirle, de hecho sí, ya sentía que me convertí en espíritu. De haber sido así, creo que habría maldecido este lugar y a los descendientes. Ahora te vas a quedar aquí por siempre, Corchito. No, Motoso, tranquilo. Hubo magia y Corchito sigue entero, mira, y le agarra los cachetes a Cork, también como rectificando que es su cara y que sigue siendo él. ¿Verdad, Corchito, que sigues con nosotros? No te lo estoy poniendo, ¿verdad? También te moriste, Senpa. ¿No lo puedes No lo tocar? sé. ¿Ya nos morimos todos? Probablemente. Y si no, ese nos va a matar y señala al dragón que nos va a acompañar. Sori nada más como que ve a uno, ve al otro, ve a uno, ve al otro, le parece un poco gracioso y le dice, no, Motoso, fue un sueño. Estábamos tan estresados todos que lo alucinaste. Creo que está bien. Nadie está muerto y será mejor que salgamos de esta cueva maldita antes de que alguien más pierda la cabeza. Antes de que alguien más muera. ¿Es verdad? Cork nada más ve a Tori y Antes de diciéndole, que ¿en alguien serio? más muera y lo peor es que reviva. Esa es la peor parte. Sí. Cuando Nos señalan vamos. al dragón, nomás ven que está con una libreta anotando cosas. O en un pergamino más bien. Somos los conejillos de India. Pero yo soy un gatito, no un conejillo. Pues va. Te va a poner orejitas. Salen, llegan salen por el castillo otra vez. Ven a la gente ve pasar a este Fenrir. Y nomás pensé que se quedan así un poco raros. Y les dicen, Salud. señor Fenrir, ¿a dónde va? Dice, por cierto, estaré fuera un largo tiempo. Voltea a ver a uno y le dice, tú, sí, tú, quedas a cargo del pueblo. Le dicen, pero señor, ¿a dónde va? Y dice, y como les dije, iré a un tiempo fuera, tengo que hacer unas investigaciones. No se preocupen, regresaré en un tiempo. Porque se fue incorrecto. ¿A cuál se fue? ¿Qué mapa les está mostrando? Les muestra ese. ¿Es como un puente? Fenrir señala a alguien y dice, tú eres el dragón ahora. No sé por qué los mandó aquel, tendría que venir acá. Ujú. Y ellos, de acuerdo, dice, sí. Confían ustedes en que mantengan el pueblo. Dice, pero ¿y si algo viene a atacarnos? Y les dice, descuiden. Nada va a venir aquí, están bastante lejos. Y bastante protegidos por lo que me cuentan mis amigos. Así que, dice, nos veremos luego. Y pues ya se retiran de ahí. Ven que a los pobladores se les quedan viendo medio raros. Motoso sigue sin traer ¿cómo se dice? ¿Tu cráneo encima? Pues yo lo había dejado aquí afuera para que se secara. Ahorita lo voy a buscar para ponérmelo. Ok. Lo agarras. Cuando lo estás agarrando y te lo vas a poner, notas que por algún u otro poblador que pasaste cerca, se te quedan viendo medio raro. Y se te quedan viendo justo a la frente. Estos son muy obvios, así que cualquiera que vea a Motoso va a notar eso. En cuanto Motoso nota las miradas, levanta las manitas y les hace ¡bu! Cuando veo la mirada de los pobladores, volteo yo a ver a Motoso. ¿Hay algo distinto en él? Ya no trae la marca. Ok, Sori se va a destapar la espalda para ver si la suya tampoco está. No, ya no No, está.
Motoso va al Oxxo que hay en la isla voladora. No, era respuesta de lo que decía Fenrir. ¿A dónde va? Al Oxxo, jaja. Ahí te regreso. Voy por unos cigarros. Pregunta, si cada quien lleva unas cuantas piedras de las Dragons, ¿Dragon Shaft? Dragon Shaft, como cuántas llevamos cada quien en la mochila. Eso lo vemos ahorita. Ok. ¿Les comentas algo de lo que notaste, Sori? Sí, nada más les voy a decir, creo que ya no tenemos las marcas. Igual, eso, Cork se empieza a descubrir parte del hombro para ver si es cierto. Sí, ya no la traes. Igual sepa también si se fija ya no tiene su marca. Sí, voy a poder volver a quitarme esta cosa y se arranca la capa que ha estado trayendo todo el tiempo. ¡Libertad! Pues bueno, ya El cambió. Motoso sigue con su casquito. Se le quedó bien chido el casco como para dejarlo. Cuando te pones el casco, es que Ferrin se pone en cuclillas y se te queda viendo. Se te queda viendo un momento y luego empieza a notar cosas. Que el Oye, casco es de la mitad de mi cuerpo. pues ya después de eso sigue caminando, descienden por la ladera, llegan al Ollivander y Ferrin les dice, oh, literalmente es un barco. Sori dice, sí, el capitán es bastante tradicionalista, supongo que le gustan los estilos clásicos. Vaya, yo pensé que nomás llevaba el nombre, que era algo distinto, pero ¿cómo vuela? No le veo que tenga alas. Nada más para estar seguros, el modelo de Ollivander es especial en el hecho de que parece un barco de agua, pero vuela, ¿verdad? Los otros barcos voladores son más apariencia de volar. Son ¿Sí estoy correcto? como barcos también, sí se ven más ligeros, tienen un poquito, son un poco más refinados, pero siguen teniendo apariencia de como una embarcación pequeña. Ok, Sori le va a decir, me temo que tendrá que hablar con los tripulantes originales del Ollivander para enterarse de eso, si es que ellos les quieren decir. Lo único que yo le puedo decir es elementales de fuego. Literalmente no sé nada más. Cuando dices eso, dice, vaya. Así que al final cumplió lo que prometió. Le dio la capacidad de domarlos. Bueno, parece que han hecho cosas buenas con eso. Luego volteé a ver hacia un lado, ve la neblina. Al menos en su mayoría. Pues ya así suben y todo eso. Si quieren ponerse a contar, pues cuánto llevan de dinero. Bueno, de piedras y todo eso. Y cuánto sería como su equivalente en monedas, en oro. Ujú. Me imagino que pues van a cambiarlas o venderlas o algo así, ¿no? Sí. Muy bien, digamos que cada uno trae aproximadamente el equivalente a unas 100,000 monedas de oro. 100,000 monedas. Ujú. Ok. ¡A la bestia! Ajá. Sí, entonces son 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Entonces, ¿eso sería, digamos, 100,000 pues por cada uno Sí, o cada entre quien. todos? No, cada Ah, ok. quien. Ok. Entonces Cork les va ganando por unas 4 moneditas. Sorry, trae 400 de antes.
No sabía que era competencia, pero está bien. Y todavía tengo un pequeño rubí que encontré en el castillo. Ujú. Motoso es feliz nada más con su ropita, con su canasta. Y que sus amigos estén vivos. Pues canjeémosle su fortuna, hagamos un trato con él estilo los españoles. Canjeémosle su fortuna por algo de hierba. Suena como un plan de Ah, sí, sigo. cierto. Hablando de hierba, todavía hay en el Olivander, ¿verdad? De la Sí. que yo Creo traía. que, Ujú. creo que sí. Ajá, va. Entonces, llegando al Olivander, voy a preparar unos cuantos. Voy a estar igual de high que el Olivander. Ok, cuando los ve subir Jim y todo eso, les pregunta. Ah, creo que entonces salió todo bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Falta alguien? Veo que viene alguien nuevo. ¿Quieres droga? Sori le va a decir, necesitamos ir a rescatar al capitán y a la tripulación. Él asiente. Voltea a ver a Motoso y le dice, sí, pero creo que ahorita no. Apenas puedo Cork nada controlar más. esta cosa. Cork va a insistir. Si el capitán muere, me propongo yo como capitán del Ollivanders. Sori le va a decir, ya tuvimos esa conversación, Motoso, no tienes la marca necesaria. ¿Nunca la ¿Motoso? tuviste? Perdón, Cork. Sí, apelo a que Motoso recuerda que tuvimos esta conversación también. Ya tuvimos esta conversación, Cork. No tienes la marca necesaria, nunca la tuviste. Tenías una marca antes, ya no la tienes y no era la correcta. No puedes manejarlo. Agua Que vayamos fiestas. a conseguirte una marca para que puedas manejarla en la próxima. Ya les dije, solamente hay que quitarle la marca al capitán, no me la quedo yo y con eso es suficiente. Pero para eso primero tenemos que ganar en ajedrez. Si ya está muerto, no creo que sea necesario. El dragón dice, no, creo que tiene razón ella. Tienes que ganarle primero un ajedrez. Por Dios. Hacen que la vida sea tan aburrida. Pero imagina que muera después de que lo humilles en ajedrez. Eso solamente le va a añadir insulto a la injuria. Muy bien. Jim, levanta esta bañera gigante. Veamos si podemos alcanzar a salvarlo. Jim dice, ok. Dice que ni crea que le voy a decir a la orden, capitán. Ven que se va el timón. Se queda parado frente a él unos momentos. Luego los voltea a ver y les dice, ¿se acuerdan cómo funcionaba esto? Espérame tantito. Va a ser otra sesión de Motoso encargándose de que Jim pueda volar. Así que de nuevo, Motoso se va a subir a su hombro. ¿Cómo se ve lo que es el equivalente a panel de control? Básicamente es el timón. Ajá. Pareciera que tiene movimiento hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Y ves que ha sido reemplazado dos de las perillas, de las agarraderas de madera por dos de metal. Y pareciera que tienen movilidad, que pueden girarse. Ok. ¿Puedo tirar algo para intuir cómo se navega? Sí, tírate tu pura inteligencia. Eh,
¿Cuál es la abreviación? INT. Esta madre, el que tiene -1. Pues le dices, tal vez si empujas el timón. Mira, si mueves esa cosa, creo que se va a mover. Jim pues le hace. Nomás sienten como el barco se clava en la tierra. Y, creo que al revés. Y de repente nomás empieza a elevarse. Dice, cierto, creo que con esta era la velocidad. Y de repente nomás gira una de las de esas manijas metálicas. Y sienten cómo acelera de putazo. Si estaban distraídos o algo así, incluso pueden llegar a tropezarse. Entierro mis garritas en el hombro de Jim para no caerme. Es que él nomás aprieta los ojos. Y les dice, ¿alguien se acuerda dónde habíamos dejado al capitán? ¿O si teníamos que verlo en algún lado? Le voy a Solo decir, recuerdo en la aldea, tal vez donde lo dejamos. en la grieta que era para ir hacia el Underworld. Dice, ¿y eso por dónde queda? Pues para el mismo No. lugar del que venimos. Jim, echa el barco picada abajo. Sorry, les Échale en estaría bueno. reversa. Recuerden que la isla ha estado en movimiento. Nos hemos estado desplazando. Sería bueno que trataras de bajar de vuelta hacia debajo de la niebla y podríamos tratar de utilizar alguna montaña o rasgo del paisaje para tratar de ubicarnos. Él Bueno. dice, bueno, y da para abajo. Entran a la niebla. Henry dice, oh, interesante, interesante. Veremos qué hay aquí abajo. Entonces, ¿ustedes ya han entrado? Nomás poquito. A todo esto, ¿cuánto tiempo nos queda sobre el efecto de la pócima antes de que el miasma de este valle nos mate? Todavía suficiente tiempo. Todavía les quedan varios días, no te preocupes. Todavía no te mueres por el miasma. El tu asma. Pues ya vuelven a ingresar a la niebla. Quien quiera intentar ayudarle a Jim a encontrar el lugar, tírese una percepción. A ver, ahí vamos. Va. Uy, los dados no están tan generosos hoy en día. Pues bueno, pues empiezan a buscar algo. No logran encontrar ni Cork ni Sori ningún detalle. De repente tú, Motoso, como que reconoces algo. Le dices que baje un poco más. Y después de un rato de estar volando, logras identificar el riachuelo que estaba cerca del poblado. Lo siguen y probablemente ya se está acercando la noche. Cuando llegan al poblado, si se ponen a verlo, ven chingo madral de no muertos. Muertos, ahora sí ya muertos. Zombies, esqueletos, que desaparecieron, que ya están hechos pedazos o partidos a la mitad. Pero no ven rastros del capitán o de la tripulación. Y podríamos tirar algo tipo survival para ver si encontramos pistas de a dónde marcharon, si hay huellas, algo así. Sí, adelante. ¿Survival? Ujú. Ok. Ay, es una de las peores tiradas que voy a tener. Pues por alguna razón no están saliendo mis dados aquí, pero quiero confiar en que ustedes sí los pueden ver. Sí, No, sacaste yo no. un 18. 12 en el dado más tu 6. A ver,
Ah, sí voy a tirar ese +5 si lo quiero. Ja. Valió madre del +5. Jorge y Motoso pues no ven nada. No logran distinguir huellas. A Horno ven un montón de huellas, pero son la de los zombies, patata. Y demás, pero no ven nada, no logran encontrar algunas otras. Tú, Sori, agudizas tu ojo y logras ver como un grupo de huellas siguen una dirección que se aleja del lugar. Y ves que hay varias huellas distintas, mientras que hay unas que se parecen de botas. Junto a ellas hay unas más grandes, que se ven más pesadas. ¿Qué podrías estimar que son del forjado? Por la dirección que siguen, puedes intuir que se dirigen hacia fuera del muro de niebla por la dirección que llegaron cuando entraron la primera vez. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los dejamos ahí? Probablemente van unas 6-7 horas. ¿En ese tiempo habrían alcanzado a salir de la niebla? Déjame ¿A pie? checar nomás algo. ¿Dónde está? Vamos a checar bien el mapa porque no me acuerdo qué distancia había. Nomás que cargue. Según yo todavía no les ajustaría para salir. Estaban un poquito más retirados. No, todavía no llegarían a salir. Más Pues o Sori menos les dice, estimas que a pie sería el viaje unos entre día y medio y 2 días. no parece el tiempo suficiente para que hayan logrado escapar. Pero tal vez podríamos llevar el Olivander, volar bajo para tratar de seguirles la pista. Muy bien. Buena idea. Jim, ¿puedes hacer que esta cosa vuele más bajo sin que te estrelles contra los árboles? Y me dice, puedo llevarla más bajo, pero no tengo idea qué altura sería la mínima sin chocar contra la tierra o alguno de estos árboles muertos que hay por aquí. Apenas lo puedo llevar. Y alguien me dice que tan bajo es la parte más baja y podría tal vez. Tú Tú puedes, baja, Jin. yo te Yo voy confío. diciendo. Tú puedes, Jin. Yo confío en ti. Y le tiro mi guidance. Cork va a estar diciendo, vas bien, vas bien, vas bien. Onta Jin para targetearlo. Es más, vamos a hacer esto. Si dice Duke que ya llevamos días, Sori va a prender una antorcha y va a empezar a correr, dado que tengo 40 pies por ser bárbaro. Y voy a empezar a correr siguiendo el rastro a pie. O sea, mi plan es que puedan seguir el fuego de mi antorcha Ay, cabrón. de lejos, y pues no perder el rastro. O sea, voy a tratar de correr lo más rápido que pueda, si quieren que vayan siguiendo en el barco, de una distancia un poquito más segura, para que no estén tan pegados al suelo. Y pues ver si los alcanzo, si alcanzo al capitán o sigo el rastro de las huellas. Y ya veo que de a tiro está muy, 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 muy lejos, pues ya veríamos otra opción. Pero sorry, quisiera irlos siguiendo a pie, Va que va. corriendo pues. ¿Y cuánto tiempo sería para Sori? Ya mucho tiempo corriendo. 4 horas. Ok. Pues se avientan esas 4 horas, ya es de noche. Escuchan ruidos a sus alrededores, los ruidos de estas aves que los atacaron a un inicio. De repente escuchas ruidos como de cosas que se mueven, pero curiosamente nada se acerca ni a atacarte a ti y tampoco al Olivander. Pasan Okay. esas más o menos 4 horas, tal vez te detienes, es que el rastro todavía continúa. Pues te vienen siguiendo un poquito elevaditos, pero a una distancia donde alcancen a verte bien sin problemas, ya en la antorcha. Y pues si decides regresar al barco, ves que pues el camino todavía va a continuar
quién sabe por cuánto tiempo. Pues Sori les dice, se movieron demasiado rápido. Pareciera que estuvieran desesperados por alcanzar la salida. Digo, es razonable, no creo que hubieran querido mantenerse en este sitio más tiempo del necesario. Supongo que deberíamos seguir en esa dirección. El capitán seguramente conoce su nave mejor que nadie. Si escucha el rugir de los motores y está vigilando el cielo, lo identificará y tal vez nos haga una señal desde tierra. Sugiero que sigamos en esta dirección de frente hacia la salida de la niebla. A una distancia lo suficientemente segura del piso, pero lo más bajo posible. Ya saben, para que nos escuche y que nosotros pudiéramos ver cualquier posible señal que él haga. Pues ya regresas y todo. Tírense una percepción. Per- Ahora vio el mismo resultado con diferente modificador. Ujú. ¿Alguien más va a tirar aparte de Sori y Motoso? Me estoy preguntando desde hace rato de qué mis... Perception. La tirada anterior no salió tuya. No, Y es que ahorita ella no te había había dicho escuchado. que en un momento volvía. Creo que dijo eso Saki. Ujú. Esta sí salió. Ujú. De hecho, antes de que dijeras eso, no te había escuchado. No sé si a lo mejor el micrófono no lo estaba agarrando. Va que va. Pues Motoso no va a ver nada. Va a seguir dirigiendo a Jim. Encajándole las garritas. Ah, Taki, Senpa, más bien. ¿Te percatas de que pareciera que hay eh, algo siguiéndolos? Algo volador. Por la sombra no alcanzarías a distinguir exactamente qué es. Pero podrías estimar que son las mismas aves que los atacaron poco después de que entraran a la niebla. Les quisieron que se estrellara el Ollivander en un principio. Y por y Sori. Los dos alcanzan a ver, lo va a escuchar, más bien a escuchar, lo escucha primero Senpa. Pero se escucha un ruido a lo lejos, como de algo pesado metálico moviéndose. Ujú. Y esto solo lo alcanza a escuchar Sori. Alcanza a escuchar pasos ligeros acercándose, ¿cómo se dice? Por el suelo, hacia el Ollivander. O sea, en el suelo a nivel de piso. Ujú. ¿Y nosotros vamos volando o estamos detenidos? No, van volando, pero van volando bajo, como le dijeron a Jim. Pues le digo, detente, creo que estoy escuchando algo. Cuando le dices eso, ves que frena el barco de golpe. Y se ponen a ver. De repente ves que pareciera alguna figura delgada, pequeña, empezar a aparecer entre las sombras. Y ven que se va acercando hacia ustedes. Pues yo les voy dando santo y seña de lo que voy viendo. Pues me volteo hacia la figura, me le quedo viendo atentamente para ver si la reconozco. Va. Ok, Sori va a estar viendo eso. Tempa, ¿estás viendo la figura que tuviste?
¡Ey! Y Cork y Motoso, ¿qué están haciendo? Al lado de Jimbo, así como que diciéndole, tal vez por ahí. A ver, sigue por ahí. Pero es que nos Eh, estuvimos, estamos frenados. Mm. Entonces, vigilando desde el hombro de Jimbo. Pero ¿hacia qué? ¿Hacia lo que les comentó Sori o hacia los que le comentó Senpa? pero pregunta, ¿estamos detenidos, o sea, suspendidos sobre el aire o algo Ujú. nos está como anclando? No, están suspendidos en el aire. Mm. Pues Cord diría que pues tal vez sería bueno si se amarra a una cuerda y pues así como que se va dejando descender tantito más abajo para checar y ver si encuentra o ve más pistas del capitán y la tripulación. Va que va. Ok, pues entonces, lo que ven venir tanto Core como Sori, una vez que se acerca lo suficiente y que la neblina deja de hacerlo como un manchón borroso, ven que es ¿cómo se fue el nombre? Silas, uno de los miembros de la tripulación, Ujú. el Tabaxi. Ven que viene corriendo. Cuando están ya a la vista, que lo ven ya claramente, ven que se frena de golpe hacia barriendo un poco los pies y nomás se les queda viendo y empieza otra vez de vuelta a correr hacia el barco. Van a hacer ¿Esa eso. es la silueta que ve Senpa o que Ujú. ve Sori? No, la que ve Sori y Cork porque dijo que iba a estar atento a la tripulación. Ok, pues Ujú. entonces, ¿tenemos escalerillas o algo o hay que bajar el barco a tierra para que suba? No, sí hay una escalerilla. De hecho, es la que usaron para subir cuando los recogieron en la posada. Pues Sori les va a decir, es Silas. Y voy a correr a bajarle, a tirar la escalerilla para que suba. Ok, va. En cuanto escucha que es Silas, se baja a ayudar. Se arroja de por la borda. Se baja no, se baja del hombro de Jimbo para ayudarte. Se me hizo imposible imaginarme a Motoso aventándose por el borde del barco hacia el suelo. Como cuando brinca Es, Gakomon en la nueva de Digimon, con los pies y los bracitos así totalmente abiertos y de panza. es Motoso, no Anaki. Pregunta, ¿Silas está ahí solo o se ve que algo lo está así como persiguiendo, queriendo tal vez acercarse a él? Se ve solo, pero por atrás, pero a lo lejos atrás, escuchan todavía los sonidos metálicos. Mm. Pareciera que se van acercando poco a poco, pero él viene solo. Ok, Sí. pues ya cuando se ve y si ya le aventaron la escalera para que la vaya a ir agachando, le va a gritar, ¿dónde está el resto de la tripulación? Justo cuando dices eso, tú, Senpa, ves que esa figura que estaba siguiendo, de repente ves como se empieza a hacer rapidísimamente más grande hacia ustedes. Tú alcanzas a ver pues que viene uno de esos aves que los estuvo atacando. Y no te voy a hacer tirar a ti porque lo estabas viendo. Tú te alcanzas a tirar a un lado para esquivar su ataque, pero ves que va con las garras hacia adelante como queriendo, como un ave depredadora cuando va a atrapar alguna presa. Aparte de quitarte del camino, ¿haces algo, Senpa? ¿Dices algo? ¿Gritas algo? ¿Van dirigidas directamente hacia mí o hacia algún punto cercano a mí? Pasan hacia ti, o sea, tú ves que viene directo hacia donde están ustedes, de donde estás tú, pero pues, o sea, no sabes qué vaya a hacer más. O sea, ¿avisas del ataque o simplemente te avientas a un lado? No, sí, aviso del ataque. ¡Vienen las garras de pollo gigante asesino! Cork, Sorry, Motoso, tírense una salvación de destreza. Ah, que la chingada. Si Senpa me avisa, ¿puedo ver venir el trancazo?
Va normal porque si no les hubiera avisado era con desventaja. Ah, ok. Ay, cabrón, un 3 no puede ser. Chale. O sea, pero es lo que te iba a Se decir. muere. La habilidad de bárbaro que tengo es que si veo venir el peligro, tiro con ventaja. Ujú. Entonces, con ventaja. Digamos que sí. Dale. Sí, porque sí, la habilidad se te tendría que dar ventaja aquí. Ok. Pues cuando dicen eso, a lo mejor Cork, Sori voltean, ven a venir al ave y se cansan a aventar a tiempo. Pero Motoso prácticamente para cuando brinca, tiene una de las garras a unos centímetros. Y nomás ven cómo esta ave toma a Motoso entre sus garras. No. ¿Puedo alcanzar a... ¿vuela muy rápido o alcanzo a tirarle un hachazo al tobillo? Vuela muy rápido. Mm, ¿Puedo yo intentar ver si le doy con una flecha? Sí, con flechas pueden tirarle. A ver, Cierra ahí su va. pollo. Va. Le atina Motoso. Pregunta, pero ¿puedo hacer la tirada así sin que haya escogido, seleccionado ningún Sí, enemigo? sí, se Ah, puede. ok. Ok, ahí va. Vamos. 22 pega. Ajá. Entra. A ver, ahí va el daño. ¿Ya no tira? ¿O sí tiro? Si quieres tú también. Le causo un 7 de daño. 7 de daño. 19 también entra. Ajá. Tira daño. ¡Ah! ¡Bravo! ¿Mm? ¿No vaya a dejar que se lleven a nuestro gato? Tira daño. Lo que no sé Ese es no por va qué para el tiraste 2 centro. veces ataque. ¿Cómo? Pues, Que tires el daño. Según yo ya se había tirado. No, salió es 2 que, veces ataque. ajá, hiciste otra vez una tirada de ataque. Ujú. No, No me nomás dale aparece en la de... damage. ¿No te ¿No? aparece en el chat de ahí de Foundry? ¿Cómo se dice? ¿Dónde está lo Tardó en del salir. ese? Ah, sí, No pero había digo, salido. ¿no dice damage? Attack roll damage. Ujú, dale ahí. Tírale. Un 5. Ok. Pues le disparan. Me imagino que le disparan al pie para que suelte a Motoso, ¿no? Sí. Ujú. Pues le clavan las 2 flechas. Escuchan como grita y suelta a Motoso. Pregunta, ¿Motoso cae, pero así que digas directo hacia el barco o va a caer como por fuera del barco? Va a caer un poco por fuera del barco. Cork se va a intentar aventar para cacharlo. Sí, solo dame un segundo. Que acabas de hacer tu acción. Ok. O puede ser, sorry, aviéntate. Solo lánzate. ¿Qué tan alto estamos? Más o menos ustedes a la altura del piso estarán a unos 40 pies de altura. Motoso viene cayendo de unos 60. Son como 10 metros. Sí, tengo oportunidad voy a tratar de saltar para atraparlo, que no caiga directamente al piso. Va que va. Hazte una tirada de destreza, ¿sería? ¿Pura destreza? Atléticos. Eso. Ay, güey, es mi tirada más fuerte. Ush. Al rato lo saco. Un 10. Pues ves que viene, saltas para intentar atraparlo. A lo mejor te agarras una soga para no caer directamente al piso. Pero brincas y no lo alcanzas a cachar. Chale. Justo ves que alcanzas si estuviste cerca de agarrarlo, pero no lo suficiente. Ves como Motoso sigue cayendo, tu Motoso ves como Sori te intentó agarrar, pero no te alcanzó. Y instantes después nomás sientes que algo te agarra. Y ven como pues sí, las que venía por abajo. Y utilizó la escalera para impulsarse, y cachar a Motoso.
y cae a un costado del barco y con las garras se aferra al costado. Avienta a Motoso para arriba hacia la cubierta. Y ya él empieza a trepar con sus garras. Ya que sube les dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Les habíamos dicho que los veíamos fuera de la neblina. Tori parpadea un par de veces y dice, ¿de verdad? No lo recuerdo. Pero no han salido, así que estamos bien aquí, ¿no? Él dice, menos mal llegué a tiempo para rescatar a que no cayera al suelo. Gracias. Muchas gracias. Les dice, bueno, supongo que están aquí es porque encontraron el tesoro. Voltea a ver. Ujú. Sori esboza una sonrisa nerviosa y dice, sí, lo encontramos. Y un poco más. Un poco más. Ven que voltea a ver. Ve al nuevo integrante del barco y les dice, ¿quién es él? Nuevo amigo. Él es el No. dueño del tesoro que vinimos a buscar, junto con Zephyr. Es que va a hablar algo. Está con la boca abierta. Abre muchos los ojos. Y les dice, o sea, ¿cómo? Dueño del tesoro junto con la dragona. No me digas que es otro dragón. Sori esboza la cabeza. Chicolis. Con un dragón que conociera en mi vida era más de lo que esperaba. Por dos. Le digo, míralo por el lado bueno. Aunque no llegamos al arreglo de obtener el tesoro tal como nos lo habían prometido, todo el tesoro, salimos completos. Y supongo que les va a pagar algo. Ya saben, por la molestia. Y si no, no se preocupen, les puedo dar mi parte del tesoro. Si las más suspira y dice, ¿y por qué los está acompañando? Creo que eso es más importante. Porque no teníamos otra opción. No, bueno, sí la teníamos. Técnicamente podría habernos dado menos dinero y dejarlo ahí, pero pues es un dragón rico y dice que tiene muchas curiosidad en conocer cómo ha cambiado el mundo en los últimos 1000 años, así que pues va a salir y nos va a acompañar y nos va a dar trabajo. Al menos ese fue el trato que hizo a nosotros y señaló a la parte. Digo, no sé si quiera contratar también los servicios de ustedes, dado que son una parte bastante experimentada, pero pues trabajo es trabajo. Y ahora que no soy inmundamente rica, voy a tener que seguir trabajando. Así que... Creo que la cantidad de ceros que tenía nuestra cuenta al final era suficiente para considerarse inmundamente ricos, ¿no? En términos de Sori es rico, tal vez suciamente rico, pero inmundamente rico es otra cosa. Válido. Concuerdo. Él dice, bueno, ven que voltea a ver hacia dónde está el dragón. Ven que el dragón sigue como anotando en un pergamino cosas. No saben de dónde chingados los saca. Ni cuando los guardan, simplemente ven que desaparecen. El dragón dice, bueno, si tengo un segundo grupo al que pueda ir estudiando, me va a dar mejores resultados. Supongo que puedo estar un tiempo con unos, luego con otros, luego volver a buscar a los otros y... Sí, eso suena bien. Todo eso lo está diciendo como para él. No les está preguntando, no se los está comentando, nomás solo lo está diciendo en voz alta. Che, y el genocida con nuevos puntos de experimentación. ¿Cómo? Suena un genocida con objetos de experimentación. Es un dragón, así que supongo que sí podría clasificarse algo así. Además, una de sus opciones fue resístanme un vergazo y les dejo Todo el dinero. sí. Pero básicamente... Sí, pero no era una cámara mágica del tiempo donde no moríamos.
O sea, era una estafa, sabía que no nos iba a matar, pero nosotros no lo sabíamos. Básicamente estaba jugando con nosotros. No, pero tenía que arrancarle la cabeza a Cork. Genocida. Eso fue gratis. Eso fue por los LOLs. Traumó a Motoso. Eso fue para completar la burla, podría decirse. Sí, sí. ¿Sabes? Ahora tienes 2 traumas generados. Uno fue por Senpa, que te dijo que si hacías ruido, el golem te iba a comer. Y ahora porque el dragón decapitó a tu amigo. Efectivamente, a Motoso cada rato le están generando más traumas. Y Vida hablando estándar de del gato. golem. No, no es cierto. Bueno, Así están como que, ¿neta? ahí, sí les dice, bueno, supongo que sí ya están aquí. Señalan la dirección en la que venía, dice, por allá se encuentran los demás. Dice, supongo que podríamos ir por ellos. Voltea a ver hacia donde está Jim y le dice, tú, llévanos para allá. Y Jim así de, sí. Y se queda viendo un momento así como que para ver cómo girarlo. Y él dice, ¿aún aprende a manejar eso? Les pregunto a ustedes. ¿Qué parece? Sony iba con la ¿Qué cabeza. En eso estamos. De hecho, por eso me pongo yo en su hombro, para que pueda manejar bien. Sí, si maneja mal, tiene garritas de gato en toda la cara. Él dice, muy bien. Supongo que entonces tendré que ayudarle a aprender a manejar esta cosa. Digo, yo no puedo, pero al menos sé cómo funciona. Y ven que se dirige hacia con él. De repente nomás vuelven a escuchar el grito del ave esta grandota que se acaba de llevar a Motoso. Pero ven que ahora va sobre Fenrir. De repente nomás ven como las garras lo intentan agarrar. Lo elevan tantito. Lo elevan en el aire. Fenrir así nomás se queda así como de... ¿Sabe que se está yendo? Voltea a ver al ave. Y dice, supongo que sí tengo que defenderme, ¿verdad? Ven que cambia su forma de dragón. Le da una mordida al ave esta. Y la avienta por un lado partida en dos. Regresa hacia el barco y vuelve a cambiar a su forma humano. Por algún motivo no me siento nada segura. Se sacude un poco el polvo así de los hombros. Dice, a veces enfadosas. Senpai estaba bien contenta. ¡Somos libres! Y pues ya se dirigen hacia el lugar. Que cada vez se escuchan los pasos, los ruidos metálicos más cercas. Ya que llegan, ven al resto del grupo que se viene dirigiendo hacia la dirección del barco, se los topan de frente. Y se dan cuenta de que probablemente sí las hace que está un poco más entero. Ya que lo vieron un poco mejor, vieron que traía algunos cortes, algunas heridas leves, no muy profundas. Pero por ejemplo, si ven al Forjados, tiene bastante abulladuras. Un pie parece que está funcionándole mal porque no puede como caminar bastante bien. Y todos los demás igual se ven con bastantes heridas, algunos más puteados, otros menos. Pero están todos enteros. Pues ya si les ayudan a subir o les avientan la escalera para que suban. Ya suben todos. Se dirigen de vuelta ahora sí ya a más velocidad hacia la salida. El capitán retoma el timón. Levan un poco el barco. Y van a salir por el mismo lugar por el que entraron. Y una vez que salen, el capitán les dice: veo que consiguieron al menos algo de tesoro. Supongo que es mejor que nada. Y veo que hicieron de un nuevo amigo bastante poderoso, ¿no es así?
Soy No, la Creo que amigo es una palabra muy fuerte, pero con suerte puede ser una sociedad beneficiosa. nueva administración. Al menos podremos movernos con más libertad sin tener que preocuparnos que alguien quiera asesinarnos por portar una marca maldita. La marca maldita esta vez acaba con ellos. A ver, dice, supongo que algo es algo. Dice, muy bien, pues supongo que entonces aquí termina nuestro contrato, nuestra aventura. Dice, supongo que tengo que llevarla a usted, señorita, a Sharon. Seyfried asiente. Dice, si me harías el favor. Preferiría no alarmar a medio continente con la presencia de un dragón volando por los cielos. Él dice, completamente entendible. Voltea a verlos a ustedes y les dice, bueno, ¿y ustedes? Supongo que les debemos una, así que díganme, ¿en qué parte del continente gustan que los deje? ¿Dónde quieren iniciar su siguiente trabajo? ¿Se va a girar al grupo? ¿Alguien tiene alguna idea? Si no, directamente le voy a preguntar a señor dragón, profesor, empleador. Si quieren, los mando de vuelta al mapa de todo el continente para que vean y decidan. Si le preguntas al dragón, él dice, donde ustedes quieran, yo solo voy a ser un observador de lo que hagan. Solo los miraré y los juzgaré. Probablemente, bueno, yo no lo sé, pero probablemente Sori tenga una idea. ¿Dónde podemos ir que sea así como que una ciudad con mucho comercio, donde podamos literalmente vender a precio justo nuestras Dragon Shards y que aparte podamos utilizar ese dinero para comprar bienes, o sea, que tenga buen comercio, digamos. Objetos mágicos, armas mágicas, bomboyumbos de esa naturaleza. Pues para eso podría ser en Neutron, que es donde estuvieron un tiempo, ya que ahí en Quebarra es donde ahorita está la mayor excavación de Dragon Shards. Pues mucho de todo ese comercio pasa por Neutron. El mismo Shard sería otra de las opciones. O cualquiera de las capitales de los diferentes países. Pues a Sori le gusta la idea de volver a Sharn. Recuerdo que era una ciudad muy activa. Entonces. Pregunta, ¿en Sharp no fue donde Motoso o fue Sori quien le cortó la mano a ese noble engreído? Fue Mirik. Ninguno de los dos fue Mirik. Y sí, es ahí. Okay. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese momento? Déjame sacar cuentas. Para cuando regresen a Sharn va a haber pasado casi un mes. Sí, mejor no vamos allá. No va a ser que nos reconozcan. Littleton es un buen lugar para hacer comercio, de casualidad. ¿Cuál? Littleton. ¿En qué parte está? Está cerca de Olcahan. Si me le pones el pin en el mapa, dejándole apretado tu teclado para ver. Okay, aquí está. Ya. Déjame ver. No, prácticamente es una ciudad deshabitada. Las que sean un cuadrito con una cruz son pueblos o ciudades fantasmas. Si se fijan, todo lo que está dentro de las tierras baldías está así porque pues no puede haber vida ahí en ese lugar. Va, entonces la recomendación de Sori no es que le encante demasiado estar en su tierra, pero pues a falta de Sharn, de tener mala fama por ahí, sugeriría ir a ese poblado importante en el comercio en Kubarra, y pues ya de ahí podemos plantear para dónde una vez que gastemos algo de nuestra fortuna. Es sencillo. A las que tienen los círculos blancos con las estrellas son las capitales. Un círculo blanco con un círculo negro interno son ciudades. Los círculos blancos son pueblos.
Los círculos negros son villas. Los cuadrados son castillos o fortalezas. Los que tienen el cuadrado blanco con la línea diagonal son ruinas. Y los, ¿cómo se llaman? Rombos o diamantes negros son sitios. También, si vemos el mapa, pues también Cork podría decirles que podríamos ir a Dolanberg, que está en Filargo. Tal vez ahí podríamos hacer buen comercio. Eso en realidad no tiene ninguna preferencia en particular. Donde quieran estar. Sí, largo. El país que los había capturado y los llevaba a ejecución. Buena elección. Entonces no. Ok. Ok. Entonces, definitivamente no. Ok. Desea que estemos lejos de donde nos quieran matar y que haya playa. Yo con eso estoy bien. ¿Que haya playa? Quiero mi ¿Qué episodio de dijo playa. Tempa? Era ese episodio de playa. Pues Neutron técnicamente es una ciudad portuaria. En una pequeña bahía. Así que. Flamekeep también sería una buena opción. ¿Cuál? ¿Flamekeep? Ahí nadie nos odia. Flamekeep, ajá. ¿En dónde está? No lo veo. Cerca de Train, arriba, a un lado de lo que es el lago Ya lo Train. vi. Uh-huh. Pues ahí es donde está principalmente la capilla principal. Lo que sería tipo el Vaticano. De la llama de Ajá. plata. Sí, Pues es buena podemos ciudad. Odia esta vez por razón. Sí, es buena ciudad. Pero No tienen nada, no han hecho nada contra la llama de plata hasta ahorita. ajá, y Podría ya ser no una opción. portamos la marca. Pero ¿no son esos tipos los que odian a los que no son humanos? Sí. Bastardos racistas. No cumple con uno de mis términos. Yo decía Cubarra porque Cubarra pues es de por sí una nación originalmente fundada por criaturas no humanas, así que no es como que haya discriminación y pues no nos la pasamos mal. De hecho ahí nos unimos al gremio de aventureros. Uh-huh. De hecho, ¿dónde está Cubarra que no lo veo? Acá. Abajo. ¿Al centro o a la derecha? Es un gran bosque. Junto a Okay. Talenta Plains. Perdón. A la derecha de Moorland, de las Tierras Olvidadas. Ok, a ver. A la derecha de Moorland, ok. ¿Esa es tu izquierda? Sí, estoy acomodándome, ajá. Por acá. Cubarra. Está pegado al mar. Un gran bosque pegado al mar. Y de donde estás, más hacia la derecha, hacia tu derecha. No, espérame, es que con eso que lo agrando y lo chico el mapa, estoy viendo. Abajo. Abajo. Derecha. Ok, derecha. Más. Espera, Más. déjame recordar más Ahí. el mapa. Ok, ya. Poquito a la izquierda es donde está Sí, todo eso. ya lo vi. Neutron es este Pues de aquí puede ser. abajito. Pregunta, ¿por dónde fue que vimos a mi familia? A tu familia se la encontraron cerca de Sharn, en King Forest. King Muy Forest, lejos de ¿no? ahí. Cierto. Pues les puedo decir que vayamos a Cubarra a hacer el cambio de todo el dinero que podamos tener y que vayamos a visitar a mi familia. Tiene ganas de verlos. Ojo que tu familia era nómada. Con el tiempo que pasó puede que ya no estén ahí. No, cierto. O sea, ¿eran literalmente parientes de Korg o eran kobolds genéricos? Eran parientes de Korg. Exacto. Digo, no quiero caer en esa mala leche de decir, todos los kobolds deben ser parientes. No, estos sí eran parientes. Y ahora saben que se llama Conchito para los compis. Ajá. Y acuérdate que los ayudamos a matar al sapo gigante que los estaba amenazando y que Motoso intentó hacerlo su amigo. Sí, es que justamente esa sesión no estuve. Oh, cierto. Pues va, si deciden entonces Neutron, deja primero a Zephyr. Luego ya se dirigen de nuevo hacia Neutron.
Ahí el capitán pues se despide de ustedes. Él tiene otros planes para lo que le hayan llevado para ellos y la tripulación. Y pues ya ahí los deja. Y digamos que pues sí, o sea, sin problemas pueden cambiar. Y así, si es todo, probablemente sí los vayan a cuestionar un poco de dónde sacaron tantos malditos Dragon Shards. En especial, en especial si llevan de los grandes. Pero sí, igual van a poder cambiarlos. Van a poder cambiarlo por monedas de oro. Sorry, en plan de, ¿quieres el Dragon Shard o no? Inclusive, al ver tanto y todo eso, les ofrecen, ¿cómo se dice? Está ya como fuera de la ciudad, pero está así como que luego. Es una vieja, antes funcionaba como granja, pero se las ofrecen a cambio de unas 10 piezas de Dragon Share de las medianitas, por que la quieren, que la llegan a querer. Habría que arreglarla un poco y todo eso. Ya ustedes sabrán qué deciden hacer con ella, pero se las ofrecen. Una propiedad. Sorry no está muy seguida, muy segura de adquirir tierra, porque pues somos a final de cuentas viajeros, entonces pues tal vez lo consideremos. O tal vez no, depende del grupo, porque Sorry no está muy interesada en atarse a una propiedad. ¿Los demás qué dicen? ¿Les gustaría tener un lugar al cual regresar o prefieren seguir como seguían hasta ahorita? Senpai y Motoso están muteados. Donde el resto de la parte elija, ahí los va a seguir. Esa es la familia con esos juntos. F en el chat. Pues, también va a mantenerse con es como que al salir al menos a la ¿Soy yo o se le cortó mucho? ¿Cómo? Es que yo Se te le escuché. cortó algo. Ajá. Yo te escuché algo cortado. ¿Y tú, Cor? Ya, decía que esa es la familia con quien esas cosas juntos y se va a mantener con el grupo, pero sí quiere ir a la playa ya que ya se quitó la fea marca y puede quitarse por fin la capa. Pues sí, se va a mantener con ellos, pero antes pues igual, después de haber cambiado todo el Dragon Shaft, iría a surtir pues tal vez unas cuantas botellas de pues ron, de licor para estar bebiendo con ellos y pues igual proponerles que hagamos otra travesía pero en busca de su familia. Solo pues para visitarlos tal vez un tiempo y en el transcurso pues ir tomando misiones y demás. Creo que así deberíamos ir a buscar a mi familia. Y Sorry, ¿y tu familia cuánto me va a pagar? ¿Tu familia No está te en creas, una no. playa? Sí, pues Sori apoya la noción de ir a la playa un rato para que Senpa lo saque de su sistema. Y luego buscar a la familia de Korg, claro. Digo, obviamente se va a tomar el tiempo de hacer algunas compras de armamento pesado, ahora que hay economía. Pero pues eso puede esperar, ¿no? Referente a cuánto te pagan, pues te diría, deberías hacerlo esto por mí. Me volaron la cabeza. Yo soy el Sori más dice, traumado. es una broma, Korg. Claro, podemos hacer, no tengo problema. Digo, y si podemos hacer algo de dinero en el camino, no me pondré tampoco. Siempre podremos bromear con aquella vez en la que... Siempre podremos bromear con la ocasión en la que Corp perdió la cabeza durante una misión. Sorry, va a decir, ¿te refieres a la de la bóveda o cualquiera de las otras veces? ¿No prefieres que mejor hablemos de la vez que
Motoso se hizo amigo de los goblins. No, creo que perder las cabezas es más divertido. Pues también podemos hablar de la vez que se hizo amigo señalando a nuestro compañero dragón que seguramente tenemos por ahí junto con Pegado. Sí, por ahí lo tienen pegado. Bueno, todavía hay muchas cosas que podremos contar y habrá más historias que debamos ir encontrando o haciendo. Pues vos van un día de esos a la playa, tan a gusto, relajándose junto al mar. Y pues después me imagino que van a empezar a averiguar cómo chingados buscar a su familia ahora. Pues mientras pues ustedes empiezan a vivir su vida de vuelta normal. Ahora con un dragón disfrazado de humano, siguiéndolos todo el tiempo. Cuando se enfrentan a algunas criaturas, monstruos, en que nomás se queda un poco atrás. Si alguna criatura se le acerca a él a atacarlo, de repente nomás vuela en pedazos. La criatura, no el dragón. Y pareciera que él ni se inmutara. Pues. Está pagando, nos va a pagar, nos da dinero. Pues bueno, ahí pues va a terminar esta aventura. Con ustedes ya con mucho dinero. Con un nuevo compañero. Y varias aventuras más por delante. Vamos para finalizar. Todos suben a nivel 6. Ni siquiera sé qué me toca, pero Ay, vayamos viendo esta nivelación. Y pues bueno, ahí acaba con ustedes, pues regresando a sus vidas normales ya sin la marca. Y sin preocupaciones de dinero en un rato. Pues bueno, Hasta que venga la devaluación del oro. Pues solamente que encontraran una beta de oro del tamaño de una ciudad. Posiblemente. Pero pues bueno, ahí nos quedamos. Espero les hayan gustado, se hayan divertido. Los de la transmisión con esto lo cierro. Igual espero les gustara. Y nos vemos el próximo año. Ya vamos a empezar con la siguiente temporada de Hombre Lobo. Prepárense, se vienen cosas interesantes ahí. Y pues nos vemos. Bye bye. Bye.